Para calcular la distancia de la carga 1 a la carga 3, aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que serían de 60 y 52. Obtenemos ya el resultado. Esta es la distancia de la 1 a la 3 o la hipotenusa. Después hay que calcular el ángulo de 1 a 3, que decíamos que parte desde el origen hasta donde llega el vector. Muy bien, primeramente tenemos que calcular el ángulo entre estas cargas, de la 1 a 2 y de la 1 a 3. Este ángulo lo podemos encontrar fácilmente con la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya tenemos el ángulo de 41. Ese ángulo, si lo trasladamos hacia acá, nos quedaría igual a este ángulo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos esta distancia y aquí tenemos un ángulo, donde este ángulo y este son iguales. Entonces ya sabemos que aquí son 41 grados y sabemos que el ángulo desde aquí hasta acá son 180 grados. Por lo tanto, si queremos el ángulo total, tendríamos que sumar 180 más 41. Obtenemos de esa manera el ángulo 1, 3 es 221 grados. Ahora lo que falta es realizar las operaciones. Ya tenemos ángulos, ya tenemos distancias. Vamos a calcular fuerzas en X y Y. Por último, vamos a sustituir las distancias y ángulos en nuestra fórmula, componentes en X y en Y, y sumar tanto las X con las X como las Y con las Y para obtener el resultado final. Entonces, en el caso de la componente en X de la fuerza 1 y 2, bueno, nada más hay que tener cuidado, como está en centímetros, hay que expresarlo en metros. Por eso tenemos aquí 60 por 10 a la menos 2 metros, 60 centímetros. Entonces por eso es menos 2. Y el coseno del ángulo es 0 grados. En el caso de la fuerza en Y de la carga 1 a 2, bueno, esto que tenemos aquí va a ser lo mismo que tenemos aquí. Entonces no es necesario hacerlo otra vez, simplemente copiamos el resultado que tenemos dentro de esto, que es el valor absoluto, y lo copiamos aquí y lo multiplicamos por el seno de 0 grados. Ya tenemos una cantidad. Después hacemos lo mismo con la fuerza de la carga 1 a la 3, también teniendo cuidado de expresarlo en metros. Por lo tanto, 79 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y el ángulo que obtuvimos fue 221, como es en X, es coseno. Después en Y, nuevamente, bueno, tomamos este valor, sería la fuerza de 1 a 3, valor absoluto, por el seno del mismo ángulo, 221 grados. Como resultado, bueno, hay que realizar las sumatorias en X y en Y. Es decir, sumando este resultado con este resultado tenemos menos 4.07, por eso menos 25, para diferenciar que esa es la componente en X. Le agregamos aquí una Y, y después aquí puede ser más o menos dependiendo del resultado entre las fuerzas Y. En este caso es negativo, la sumatoria de este valor con este valor nos queda menos 3.61 por 10 a la menos 25. Para diferenciar que son las componentes en Y, agregamos una J, y todo eso son newtons, y ese es el resultado final. Si comprendiste el tema de fuerza entre tres partículas, bueno, ahora tenemos aquí un reto: calcular la fuerza en la carga 2. Nos dan un ángulo alfa, nos dan distancia y nos dan una distancia de la carga 1 a la 2. Aquí tenemos los datos. Bueno, nada más como una pista, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de dar 180 grados. Aquí tenemos la respuesta para que corroboren resultados.